Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? A ver, de aquí los saludo desde un corregimiento que se llama Pavas. Es un corregimiento de la Cumbre Valle. Está bien interesante, bien bonito, hace calorcito y todo. A veces sale el sol, por la noche son muy frías, pero bueno, de eso no se trata este video. Quería hacer una pequeña aclaración, ya que mis estudiantes muchas veces me preguntan, se enredan entre unas frecuencias cuando uno está trabajando con convertidores de C/AC. Cuando uno trabaja con convertidores de C/AC, lo hace específicamente es para obtener a la salida una señal sinusoidal de una frecuencia de 60, 50 ciclos o variable, si es por ejemplo para unos variadores de velocidad. Si es para los variadores de velocidad, pues esta cambia, ¿no? El hecho es que casi siempre es una frecuencia baja, es de casi siempre alrededor de 60 Hz para nosotros. Bueno, eso por una parte. Ella va acompañada, para generarla, necesita obligatoriamente un modulador, este convertidor de C/AC. ¿Ya? Por una parte está el computador de C/AC, por otro lado está el modulador, que es el que nosotros conocemos normalmente como el SPWM o el PWM, ¿ya? Y lo que genera son los pulsos de conmutación del puente inversor. Estos pulsos del puente inversor se generan a la frecuencia de una señal que es la portadora. Esa frecuencia de la portadora también se conoce como frecuencia de conmutación. ¿Listo? Entonces, a la final, a la salida del convertidor de C/AC, nosotros obtenemos dos señales diferentes. Una de baja frecuencia, que es la señal que a mí me interesa a la salida o que llegue a la carga, y la otra que es la frecuencia de conmutación, ¿ya? Es decir, yo necesito filtrar de alguna manera, porque si no, pues entonces voy a tener un tren de pulsos a la salida, ¿ya? Un tren de pulsos de una cierta nivel de tensión DC, ¿ok? Entonces eso no es lo que se quiere, lo que se quiere es obtener una señal una señal sinoidal pura. Entonces necesitamos el filtro pasa abajo, se tiene que calcular a una cierta frecuencia de corte, ¿ya? A una frecuencia de corte. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal sería que esta frecuencia de corte estuviese una década por debajo de la frecuencia de conmutación y al menos una década por encima de la frecuencia de referencia de 60 Hz. Entonces, vamos a suponer algo. Vamos a suponer que nosotros queremos a la salida del inversor una señal ya filtrada de 60 ciclos. Quiere decir eso de que el límite inferior va a ser 600 Hz para la frecuencia de corte, ¿ya? La frecuencia mínima de corte debe ser 600 Hz. Entre comillas, ya veremos por qué. Y si utilizamos una frecuencia de conmutación de 10 kHz, entonces la frecuencia mínima podría ser para esa frecuencia de corte, desde el punto de vista de la frecuencia de conmutación, debería ser una década por debajo, es decir, 1000 Hz. Eso me da un rango, desde 600 a 1000 Hz. O sea, la frecuencia de corte del filtro debería estar entre 600 y 1000 Hz, ¿ya? Eso sería lo ideal, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi frecuencia de conmutación no es tan alta? No es 10 kHz, no es 18 kHz, no es 20 kHz, que me darían unas frecuencias de corte mucho más alejadas de la señal de 60 Hz o de 600 Hz, y entonces me haría un rango mucho más amplio. Entonces, ¿qué pasa si no es así? Si no es así, entonces lo que yo debo hacer es trabajar con la frecuencia ya mínima de la frecuencia con el tope mínimo, digamos, inferior, sería por lo menos el doble de la frecuencia de control o la frecuencia de referencia. ¿Cómo así? Ok. Otro ejemplo nuevamente. Supongamos una frecuencia de conmutación de 5 kHz, ¿ya? 5 kHz. Eso me daría una década por debajo de 500 Hz. ¿Ok? Ahora, 500 Hz, que no se nos olvide ese dato, 500 Hz.
Ahora miremos una frecuencia, la misma frecuencia de 60 Hz. Una década por encima sería 600 Hz. Entonces ahí tenemos un solapamiento, ¿ya? Un solapamiento de frecuencias. ¿Cuál sería la ideal entonces, la frecuencia de corte para ese filtro? En ese caso, yo tendría que elegir la de 500, ¿ya? La de 500 sería lo ideal, ¿ya? La de 500. ¿Por qué? Porque mínimo, como mínimo, el filtro pasa abajo debería tener una frecuencia de corte de 120 Hz. Como mínimo, ahora sí, mínimo de los mínimos, es el doble de la frecuencia de corte, de la frecuencia de control. ¿Ya? Entonces, ideal, 10 veces por encima, una década por encima, mínimo el doble, ¿ya? Mínimo el doble, ¿ok? Si es desde el punto de vista del inversor, si es desde el punto de vista de la frecuencia de conmutación, lo ideal es que la frecuencia de corte siempre esté una década por debajo, ¿ya? No la mitad, bueno, aunque en últimas, listo, no deja la mitad, pero no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque ahí se van a pasar muchos armónicos, la señal de salida va a tener mucho rizada, ¿ok? Igualmente espero que la edición de las imágenes y todo eso que estoy poniendo aquí al lado pues funcionen y aclaren un poco estos conceptos, ¿vale? Chao, que estén bien.